Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy estoy con una persona muy especial, me hace muchísima ilusión compartir este espacio con él, porque no solo nos conocemos desde un lado como profesional, sino también personal a través del retiro de Somos Estupendas, hemos podido coincidir en muchísimos espacios y ha sido todo un lujo y además también es una persona muy especial porque también forma parte de UNIP, él es el coordinador del máster en psicoterapia integradora y también es profesor de uno de los módulos que es el de psicología afirmativa. Así que si hay alguna de las personas que nos escucháis que sois alumnas, pues seguramente ya hayáis podido coincidir con él y con su esencia, que es maravillosa. Y para todas las personas que no lo conozcáis, él es Adri Jimeno. Bienvenido, Adri, y qué gustito tenerte por este espacio. Qué guay estar aquí, qué ganas tenía, te lo digo, ¿eh? Me ha apetecido un montón ya compartir un ratito y hacer un capitulito juntos, que es muy guay. Sí, Gracias por total. invitarme. Gracias a ti por venirte por aquí. Además, para hablar de un tema que, si no me equivoco, también trajiste tú aquí, ¿no? Dijiste, vamos a hablar de esto, vamos a crear un espacio para hablar de esto, y me parece súper interesante. Y es el cómo abordar el trauma con hombres. Y dije, oye, pues me parece muy interesante. Y también me parece interesante, justo cuando pensaba en el guión de este episodio, pensar en el por qué deberíamos dedicarle un episodio a esto, ¿no? O sea, y pensé, vamos a empezar por aquí, por el ¿qué crees, Adri, que hace necesario que creemos un episodio entero, que podría ser un módulo entero, un máster entero, ¿no? Pero en este caso un episodio entero, para hablar de cómo abordar concretamente el trauma con hombres? ¿Qué lo hace necesario? ¿Por qué estamos dedicándole este espacio? Bueno, es un punto que creo que necesita mucha visibilidad todavía, ¿no? El dolor, el trauma dentro del hombre, el cómo se estructura, porque al final la psicología tiene mucho que ver, o la psicoterapia también tiene mucho que ver con la estructura social en la que nos desarrollamos, ¿no? El qué demandas se llevan a terapia, qué cosas son motivo de llevarlas a psicoterapia y qué cosas tengo que gestionar yo solo, ¿no? Y dentro de esa construcción social, el hombre, agarrándonos, ¿no? a las estructuras de género que hemos aprendido, el hombre casi siempre está asociado con esa fuerza, con ese yo puedo con todo, tengo que tirar, mi capacidad de tirar para adelante va asociada a mi masculinidad, a cuánto hombre soy. Entonces, bueno, es importante empezar a dar visibilidad que el dolor, el trauma, las heridas nos atraviesan a todos por igual, con independencia de nuestro sexo o nuestro género. Pero evidentemente la estructura social y cómo se ha construido el género en esta sociedad pues hace diferente el sentir que tenemos derecho, tenemos razones, tenemos un motivo por el cual pues, pedir ayuda, básicamente, ¿no? Entonces creo que esa Mm. es la razón principal, el empezar a decir, oye, que todos sufrimos independientemente de dónde vengamos o cómo nos hayamos construido, pero nos lo expliquemos a nosotros el dolor, sí que puede estar muy influenciado por esas estructuras de género y patriarcales que están ahí atravesándonos a todos. Ya, totalmente. Sí, además justo tenemos un episodio que grabamos con Riti, también que es parte del equipo, sobre interseccionalidad. Y me venía esta palabra que hace referencia a todos aquellos factores o realidades o variables que justo la palabra que has utilizado atraviesan a un ser humano, a cualquier persona. Y siento bueno, cada vez vamos teniendo como más interiorizadas aquellas variables o factores o partes del contexto que atraviesan quizá colectivos que sufren más discriminación o más opresión, pero quizá dejamos de lado dentro de esa interseccionalidad a otros colectivos que nos hemos contado que no atraviesan tanta discriminación o tanta opresión, ¿no? Como puede ser esa figura del hombre, pero que no por haber estado como en un contexto diferente han dejado de sufrir también una discriminación de otro tipo, ¿no? Una realidad que también requiere de trabajar con dolor. Entonces creo que esto también es súper interesante, ¿no? Que esta interseccionalidad afecta a todas las personas por igual. Bueno, por igual no, por diferente, pero en el sentido de que a todas nos puede afectar cada uno de esos factores. Claro, y que además el cómo cada uno de nosotros respondamos a nuestro dolor o a lo que nos está pasando a nivel interno tiene muchísimo que ver con el aprendizaje. Dependiendo de las culturas, por ejemplo, la muerte
dependiendo de una cultura u otra, se gestiona de una manera muy distinta. Hay culturas que lo lloran, lo sufren, y hay culturas que lo celebran y celebran una fiesta. El dolor es el mismo, no varía, hemos perdido a alguien, el cómo lo transitamos es distinto. Entonces, si trasladamos esto justamente a esa diferencia de género, la mujer ha aprendido, socialmente me refiero, o se le ha validado una serie de respuestas que al hombre quizás no. Entonces, esto no quiere decir, que en ningún caso, que las respuestas que algunos hombres han aprendido para gestionar su dolor no sean juzgables o reprochables, porque no son adaptativas y dañan a otras personas, y sabemos todos de qué tema estamos hablando. Pero nos vamos más allá de esto, ¿no? De cómo cada hombre, en este caso concreto, gestiona el dolor, qué cosas se permite, y aquellos que valoran o deciden acudir a terapia, cómo podemos acompañarles sin caer en el juicio, porque justamente nosotros como profesionales de la psicoterapia es una cosa que tenemos que aislar para poder hacer bien nuestro trabajo. No es nuestra función juzgar a las personas, sino recoger su dolor, su demanda, y acompañarles a diseñar estrategias que les permitan vivir adaptados y en equilibrio, ¿no? Ya, totalmente. Y esto siento que es súper importante, ¿no? Porque también creo que nosotras como psicólogas tenemos como un papel fundamental a la hora de abrir la mirada, ¿no? De poder ver a ese paciente o a esa paciente en su totalidad, teniendo en cuenta que ha sufrido, pero que quizá tampoco, por ejemplo, quizá en el caso de los hombres a un nivel sociopolítico, pues tampoco se les ha permitido sentir del todo ese sufrimiento, ¿no? Entonces quizá la herida existe, pero se le puede llamar de una forma diferente, porque tendrá su propia etiqueta en función de la persona que lo haya vivido y en función de su realidad, pero sigue siendo una herida, ¿no? O sigue siendo una defensa, o sigue siendo una máscara, ¿no? O sigue siendo una protección. Entonces creo que por nuestra parte abrir la mirada y entender que hay diferentes tipos de heridas y que aquellas heridas que se esconden bajo la capa de la fortaleza, del no llorar, de la ira, también son heridas que albergan un sufrimiento que quizá no se ha sentido porque no se ha permitido conectar con él, ¿no? Entonces este abrir la mirada a nuevas formas de ser heridos, a nuevas heridas y a nuevas formas también, o a formas diferentes de coser ese roto, creo que esto es súper importante por nuestra parte. Y sobre todo como terapeutas, porque no siempre, como psicoterapeutas, no siempre elegimos las personas que acuden a nuestra consulta. Mm, Y yo cuando hago supervisiones o cuando acompaño a otros profesionales siempre digo, puede darse el caso que aparezca en terapia una persona, un hombre, que haya ejercido algún tipo de violencia, o que haya ejercido algún tipo de agresión, y que quiera aprender a trabajar desde otro lugar. Es muy fácil pues entrar en el juicio. Es decir, esta persona ha agredido a otras personas producto de un ataque de rabia, y estamos yéndonos a uno de los casos. Evidentemente, mm, dentro de la gestión del trauma o de la herida emocional en el hombre hay muchas, un abanico amplísimo, pero el que más llamativo, ¿no? El que más accesible tenemos todos es este de la violencia. ¿Cómo hago yo para acompañar a esta persona para entender que detrás de esa respuesta agresiva o detrás de esa respuesta defensiva probablemente hay un ser humano herido? Y entonces, ujú. escarbar ahí es el trabajo que a veces resulta difícil, porque todos venimos con un sistema de creencias. O sea, antes que terapeutas somos seres humanos. Y también Ya, opinamos, también creemos, también juzgamos. Y el total, trabajo total. del hombre hay que escindir, sobre todo el hombre que voluntariamente acude a terapia, ¿no? El poder aislar esa variable y decir, voy a ver al ser humano que hay Ujú, detrás de todos los aprendizajes como género que ha tenido que hacer para adaptarse y ujú, para vivir. totalmente. Y bueno, dentro de lo que ha sido tu experiencia, ¿no? También trabajando con hombres, trabajando con trauma, ¿has visto que ese trauma se exprese o se manifieste de forma diferente en los hombres que en las mujeres que has acompañado? Sí, o sea, no se puede hacer una generalización y punto, ¿no? Pero yo siempre explico que el miedo como emoción tiene solo tres respuestas: el ataque, la huida o la parálisis. Entonces, el miedo es una emoción, punto, la tenemos todos. El cómo respondamos a ese miedo, cuál de las tres opciones elijamos, va a depender mucho de lo que hemos aprendido. Entonces, en el trabajo con hombres, como que la respuesta más validada socialmente, o que menos rechazo implica, es el ataque. Yo me defiendo porque soy un hombre, ¿no? Entonces genera una energía que al final también me daña a mí mismo. Y esa respuesta de ataque muchas veces hace que no veamos que detrás hay una emoción de miedo, una emoción que lo que está buscando esa persona es adaptarse.
Entonces ahí se forma todo ese enmarañado durante muchos años de yo esto no lo puedo compartir, yo esto no lo puedo enseñar, porque voy a ser menos hombre, porque qué van a pensar de mí, porque, bueno, los valores del patriarcado que asigna o atribuye a la masculinidad. Entonces la respuesta del miedo, el ataque, es la más útil y la que más aplausos recibe socialmente. Mira cómo se defiende, eso es un hombre de verdad, ¿no? Y en otros casos es la huida de yo me escondo, desaparezco completamente y esta parte de mí la escindo, no existe, no está, pero sí que está. Entonces aparece en formato cascada. Yo digo que es como una presa. Si tú una presa vas abriendo las salidas de agua, no se produce muchísima presión. Como no abras, eso va subiendo el nivel hasta que llega un punto que, ¡boom!, revienta. Y entendiendo una sociedad patriarcal que ha premiado al hombre más intenso en cuanto a agresividad, en cuanto a ira, pues es la respuesta más adaptativa en una sociedad que premia de una manera u otra esa masculinidad. Ya, totalmente. Y también pensaba bueno, cuando en realidad, en general, cuando trabajamos con traumaterapia, no solo se trabaja con ese trauma del pasado, ¿no? Sino con también qué significa mi pasado dentro de mi presente y cómo incorporo aquello que he vivido dentro de mi historia vital y dentro de la persona que soy, ¿no? Y también luego qué va a ser de esto en el futuro, ¿no? Eso que conocemos como crecimiento postraumático. Y Ujú. aunque siempre trabajemos también con trauma a un nivel identitario, ¿no? De qué significa esto para mí o qué supone esto para la construcción de mi identidad, siento que todavía tiene, no sé si más peso, ¿no? Pero al menos un peso significativo dentro del trabajar trauma con hombres, ¿no? El qué dice de ti como hombre, que abras esa compuerta de la que hablabas, que dejes escapar toda esa cantidad, esas toneladas de agua que no has llorado y que ahora te estés permitiendo eso, ¿no? Porque creo que indudablemente una parte de tu identidad cambiará en ese proceso de terapia porque tienes que introducir dentro de esa construcción tuya, ¿no? De tu persona, la idea de que también lloras, la idea de que también te has sentido herida, la idea de que has... sí, la idea de que te has adaptado también a tus propias circunstancias a través de estrategias que en aquel momento han sido funcionales, pero que en realidad no lo eran mucho si lo miramos desde el punto de vista de la actualidad, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Vaya trabajo. No sé si también te has encontrado como dentro de este trabajo con esa, no sé si llamarlo crisis de identidad, ¿no? A nivel de género. Totalmente. Al final, siempre intentamos volver a un lugar de seguridad y cuando haces un proceso de terapia que entras en heridas mayores, ¿no? De trauma, heridas como muy guardadas y muy protegidas y con un montón de estructuras que protegen ese dolor, pues sí, hay veces que es como el volver atrás, el yo no me atrevo a dar este paso, ¿qué va a suceder si yo hago esto? Y evidentemente, pues es generar en ese espacio de terapia. Ahora están creciendo mucho también los grupos de hombres, no grupos donde hombres comparten sus heridas, hacen, bueno, grupos de sostén, ¿no? Que se sostienen entre ellos para poder empezar a generar un discurso diferente a través de otros hombres, porque esto no es común. Tú miras, yo siempre digo, ¿no? Es la imagen de un grupo de mujeres, y no me gusta hacer mucha diferenciación de género, aunque existe, ¿no? Pero un grupo de mujeres, las conversaciones son mucho más emocionales, cómo te sientes, cómo has estado, qué pasó con tu ex, qué tal. En el grupo de hombres todo va como mucho más superficiales, no vamos a profundizar. Entonces, hay una parte que lo social nos ayuda a todos a elaborar nuestras heridas, a elaborar lo que nos está pasando, que en el colectivo de hombres no es tan común, no se elabora en grupo, es algo que se queda para sí, que yo lo gestiono, que yo me lo pregunto, me doy explicaciones y luego busco gestionarlo como puedo. De ahí que los índices de alcoholismo, de adicciones, estén disparados dentro de lo que son hombres, incluso de suicidio. O sea, los datos de suicidio en hombres son muy altos, lo cual nos está diciendo que hay un sufrimiento que no se está viendo y que llega hasta su última consecuencia. Algo está pasando ahí y hay que cambiar la estructura para dar el espacio al hombre también a que pueda hablar de su dolor y pueda empezar a gestionarlo desde un lugar mucho más adaptativo para ellos y para los que les rodeamos, por supuesto. Ya, totalmente. También pienso qué difícil, ¿no? Ese momento en el que vas a terapia, ¿no? Como hombre vas a terapia y te enfrentas justo a eso. Quizá por primera vez comparto el dolor con una persona, ¿no? Que está aquí justo para escucharme, pero cuantísimas barreras pueden despertarse.
Entonces, también como psicólogas y como psicólogos, cuando recibamos a hombres dentro de nuestras sesiones, a los que vayamos a acompañar, ¿cómo poder hacer este puente, ¿no? Este puente entre las defensas que llevo toda la vida construyendo y ese salto que doy a abrirme, porque pienso, las primeras sesiones también que son muy claves a la hora de generar el vínculo, ¿cómo podemos suavizarlas desde ese lugar de acompañar a la apertura a aquellos hombres que quizás están como más herméticos o a los que quizás les cuesta más abrirse dentro de su vulnerabilidad? ¿Cómo lo podemos gestionar? Para mí el tema de la validación creo que es clave en el trabajo con trauma, con heridas emocionales, ¿no? El acompañar y validar las diferentes herramientas que la persona ha tenido que desarrollar para sobrevivir. Y vuelvo a lo mismo, es como intentar apartar ese juicio, intentar ser muy conscientes, sobre todo en esas primeras sesiones donde se está estableciendo un vínculo, que es la parte clave. O sea, tú vas a abrir una parte muy protegida de ti, o es la intención, hasta donde puedas sostener. Entonces, el trabajo del terapeuta es generar ese espacio de donde la persona sepa que ahí no va a suceder nada, que no va a haber un juicio, que no va a haber un rechazo, que no va a haber una humillación, ¿no? Que es un lugar en el que tú puedes abrir y yo te voy a acompañar a validar todo lo que has tenido que aprender para entender que igual esa no es la mejor manera. O sea, ok, has tenido que aprender esto, yo no te voy a juzgar por ello. Si alguien tiene que hacerlo, ya lo hará la persona que le corresponda. Ahora vamos a ver cómo podemos desarrollar una herramienta nueva y entender que hay una estructura fuera que es muy importante. O sea, aquí creo que la perspectiva de género es clave, tanto para trabajar con mujeres como para trabajar con hombres, entender que estamos construidos dentro de unas ideas de género y que cuando salga de sesión vuelva a formar parte de ese sistema. Entonces el terapeuta también tiene que entender que hay unos tiempos y que seguramente esa persona es posible que no tenga ningún lugar más al que acudir, porque fuera ya tienen una imagen hecha de esa persona. Entonces, para mí el espacio de terapia es un lugar donde poder explorar, decir, vale, vamos a jugar a ser el hombre que no has podido ser o que no puedes ser fuera, a comunicarte desde un lugar mucho más auténtico para ver qué pasa, ¿no? Para ver cómo te sientes, para ver qué cambios se producen, para ver, bueno, qué cositas hay en ese camino. Ujú, ya. ¿Y sabes de qué me estaba acordando, Adri? Cuando yo en Somos Estupendas hacía muchas primeras visitas, terapia de primeras visitas, bueno, aparte de que en muy pocas ocasiones vi a hombres, ¿no? Porque el porcentaje predominante, sin ningún tipo de duda, eran mujeres, pero esto creo que ya lo conocemos, ¿no? Esas tasas, que también tienen mucho sentido a nivel social, como decíamos, desde esa estructura en la que a veces pedir ayuda es mucho más, a veces o casi siempre está más permitido por parte de las mujeres, pero no quería decir esto, sino que esos pocos casos, ¿no? De hombres que me llegaban a primeras visitas, se podían dividir como en dos tendencias y simplificando y reduciendo la realidad muchísimo, ¿vale? Pero de lo que yo he visto y de lo que puedo reducir así de una forma didáctica. Por un lado estaban estos hombres, ¿no? De los que quizás estamos hablando ahora, como con esa idea que tenemos del hombre yendo por primera vez a una sesión terapéutica como más hermético, como con más dificultades para verbalizar sus sentimientos, como con más alexitimia, bueno, un poco como con más dificultades para mostrar esa vulnerabilidad, ¿vale? Esta era una de las tendencias, pero otra de las tendencias que también vi era hombres que iban ya con el discurso muy preparado, ¿no? O sea, que iban a la primera sesión y yo como también, como psicóloga y también como mujer, ¿no? También mezclando un poco la parte personal y profesional, yo decía, wow, este hombre es increíble, ¿no? Porque ha conseguido hacer un zigzag con todas las estructuras de género y permitirse dar una narrativa, perdón, como a todo su dolor, a todo su sufrimiento, construir lo que ha sido su historia vital, darse cuenta de cuáles son los puntos de dolor dentro de su línea de vida y me lo está contando en una primera sesión a mí, a una mujer, en un espacio terapéutico y se está mostrando súper vulnerable, ¿no? Y yo ahí estaba alucinando. Pero analizándolo también un poquito más después de esas sesiones, también me daba cuenta de que lo que había pasado dentro de esa sesión no era un mostrarse vulnerable, era un mostrar un discurso vulnerable, era un mostrar un discurso racionalizador, en el que la racionalización era el envoltorio del trauma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que también tenemos que poner un poco ese ojo clínico y crítico a la vez con pacientes, hombres y mujeres, pero en este caso hablando de hombres, que tiendan mucho hacia la racionalización, ¿no? Con un discurso súper bien construido. Porque
pareciera que se han abierto, ¿no? A su dolor, a su historia de vida, a sus heridas, pero por contra lo están contando sin conectar realmente con eso, ¿no? O sea, no se cae una lágrima, no tiembla la voz, no cambia de postura. Perdón, entonces también hay que entender lo que está diciendo verbalmente en su conjunto, ¿no? Junto con lo que no está manifestando a nivel no verbal. Entonces creo que esta también es una tendencia que recae mucho sobre el género masculino, ¿no? La de la racionalización excesiva, también como una defensa. Totalmente. Y además, llevamos muchos años, afortunadamente, en el que toda la visibilización, por ejemplo, de la violencia machista, de las diferencias, ¿no? De privilegios entre hombres y mujeres, hay mucho publicado, hay mucha información, entonces es muy fácil que aquel hombre más sensibilizado, ¿no? Con esto venga con un discurso de, "Hostia, yo soy consciente de que yo no he podido hacer esto, que yo tengo esta herida, que he tapado esto toda mi vida", pero sigue habiendo una construcción de tengo que proteger, no ser vulnerable. Entonces, lo más fácil en esto, y lo hacemos todos, ¿no? Es racionalizarlo. Yo monto un discurso que tiene sentido, que al final es lo que tú dices, ¿no? No deja de ser también una defensa de, oye, mira, que yo ya estoy avanzado, pero en mi vivencia hay cosas que sigo sin tocar, o hay cosas que, pues como tú estabas diciendo, no lo bajo al cuerpo. ¿Qué me sucede cuando yo me enfrento a esto? Y aquí supongo que mucha gente lo habrá visto porque ha sido un documental muy exitoso, el documental que ha hecho Carlas Tamayo, justamente de cómo cazar a un monstruo. A mí me impactó, evidentemente el documental es tremendamente impactante por el tema que toca, pero a mí me impactó sobre todo el hecho de que las víctimas de este hombre, solo dos de ellos se atrevieron a dar la cara, cuando había decenas de ellos que habían dado testimonio a Carlas, que ese miedo a que mi cara no se vea, que nadie sepa que yo he sido víctima de un abuso sexual por parte de este señor. Es como tú no tienes nada de lo que esconderte, tú no tienes nada de lo que sentirte avergonzado. En todo caso, él, que es el que está dando la cara, ¿no? Pero existe esta idea. Evidentemente es una necesidad de protección. Pero claro, estas personas se creen en el derecho, estos hombres se creen en el derecho de abrir ese dolor en un espacio seguro, tienen las herramientas para identificar que eso que están viviendo o cosas que les puedan estar pasando en su edad adulta puede venir de una herida de trauma producto de un abuso sexual. ¿Lo han compartido alguna vez con alguien? ¿Sabes? Es como, eran dudas que a mí me surgían escuchándolo y evidentemente atendiendo a mi experiencia profesional se confirma, ¿no? Es de cuántos hombres acuden a terapia y en mi caso, en mi experiencia pasado, que por primera vez a los 30 y largos, a los 40, verbalizan un abuso porque nunca antes de decir, Adri, eres la primera persona a la que yo le he dicho esto. ¿Y cómo, Adri, abordarlo? O sea, abordar el trauma en hombres, ¿no? O sea, a un nivel como más práctico, hemos hablado como de esa primera sesión, ¿no? Como de ese primer acercamiento, de esa parte estructural también para que podamos entender en su conjunto la realidad que ha vivido un hombre al que podamos estar acompañando, pero cómo acompañamos el resto de la intervención, ¿no? O sea, cómo poder abordar el trauma existente en los hombres que vienen a visitarnos. A ver, yo al menos desde el modelo en el que yo trabajo, que es un modelo integrador, yo siempre creo que en esa primera fase del tratamiento, en esa primera fase del acompañamiento, es tener un dibujo lo más preciso posible de cuál es la estructura mental de esta persona, ¿no? Cuáles son esos constructos entre los que se mueve, ¿no? Cómo entiende el mundo, qué entiende que es lo correcto, qué entiende que es lo incorrecto, cuáles son los peligros subjetivos que entiende, para desde ahí, desde su lenguaje y desde su propia estructura, poder empezar a reconducir. Entonces no es tanto un llego e intervengo, tenemos que entender que probablemente esa persona no tenga una estructura, no tenga una red de apoyo que le pueda sostener. Entonces, primero vamos a dibujar bien, tener claro cuáles son el mapa en el que nos movemos para luego poder elegir los lugares en los que vamos a hacer intervención. O sea, y sobre todo definir, esto para mí es clave, definir unos objetivos que tienen que ir revisándose con cierta frecuencia de dónde quieres llegar, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Porque nosotros como terapeutas que tenemos una visión mucho más amplia, por ejemplo, del trauma, ¿no? Sabemos que pues, el MDR puede ir muy bien, o algunas técnicas o trabajo corporal puede ayudar, o resignificar algunos momentos. Sí, son técnicas que todos conocemos y que pueden ser muy útiles, pero no a todo el mundo. Entonces hay que conocer muy bien el contexto. Para mí creo que es lo más importante, que yo como profesional conozca el contexto y que la persona que acompaño también conozca su propio contexto, ¿no? ¿En qué mapa te has movido
¿Y cómo podemos hacer para ampliar este mapa, para limpiar o sanar algunas heriditas? Más que sanar, integrar algunas heriditas que puedan estar ahí, que hayan quedado flotando, ¿no?, en el ciberespacio de tu alma y que no tienen un ancla, ¿no? Entonces, para mí es construir un mapa y después elegir cómo ir interviniendo de acuerdo a la persona que tengo delante. Cuáles son Mm. su ventana de tolerancias, hasta dónde puede sostener ciertos resignificados que pues, tienen que ir más rápidos, más lentos. Cada persona marca su tiempo, que al final, si te das cuenta, no deja de ser lo mismo que con mujeres. O sea, no existe diferencia, es ver un ser humano. Pero es importante en este caso para mí el contexto sin juicio. Entender que hay personas, hay hombres que han tenido que crecer desde esa masculinidad de toro, que puede Ujú. generar ¿no?, esa frialdad, esa distancia. Bueno, pues igual desde ahí podemos ir abriendo un pequeño agujero que ya es más que de donde venía. Ya, total. Sí, cuando hablabas de trabajo con el cuerpo, también pensaba, es súper interesante el trabajo con el cuerpo en hombres, independientemente de la técnica desde la cual se pueda trabajar, ¿no? Pero esa rigidez corporal, ¿no? Esa rigidez corporal que caracteriza o sea, la compostura, ¿no? De los hombres, que no deja de ser también un reflejo de esa rigidez emocional que quizá Claro. está en el interior. Entonces, el trabajo con el cuerpo creo que puede ser súper interesante, sobre todo porque se ha estado mucho tiempo a lo largo de su vida, probablemente en la mente, ¿no? Desde ese lugar racionalizador desde el que hablábamos antes. Entonces, bajar al cuerpo y decir, vale, si quitamos la variable racionalizar, si quitamos la variable describir, si quitamos la variable resolver, si quitamos la variable solucionar, ¿no? ¿Qué es lo que queda? O sea, ¿qué es lo que está pasando en tu cuerpo? ¿Qué es lo que pasó en tu cuerpo si no hablas, si no resuelves, si no solucionas? ¿Qué fue lo que pasó dentro de ti que no ha salido? Aunque sí a través de tu voz, pero no a través de tu sentir. Entonces, evidentemente, creo que esto en primeras sesiones no puede conseguirse, porque entonces todas las defensas, en hombres y en mujeres, ¿no? Sabemos que no podemos hacer esto porque todas las defensas brotarían como la espuma, y sería, pues, del todo iatrogénico, yo creo, ¿no? Porque no lo estaríamos haciendo desde un Bueno, lugar muy seguro. probablemente se irán. Claro, exacto. Pero en momentos un poquito más avanzados dentro de la intervención, cuando el lugar de terapia se sienta como un lugar seguro, como un lugar en el que puedo depositar mi total confianza, como un lugar en el que yo también voy dándome cuenta de lo que pasa dentro de mi cuerpo. Bueno, pues quizá ahí, ¿no? También nuestros pacientes o nosotras mismas podamos llegar como al punto en común en el que decimos, vale, estamos preparadas o estamos preparados para ver qué pasa si suelto todas estas defensas a las que he ido agarrándome por el camino como si fuera Tarzán con las lianas, ¿no? ¿Qué pasa si suelto todo esto? Y creo que esto es súper importante, ¿no? El bajar al cuerpo y tratar de ver también dentro de nuestros pacientes, concretamente hablando de hombres, cuáles son esas defensas que se han construido y también poder nombrarlas creo que ayuda como a identificar cuáles son como esas tendencias de acción y dentro de las sesiones, como tú decías antes, jugar a probar una cosa diferente. Sí, una cosa que yo he visto en relación a esto que estás diciendo, ¿no? Cuando ya hay un trabajo hecho, una estructura, un mapa dibujado, ya ambos tenemos claro el camino, cuando se baja el cuerpo es importante también entender que socialmente la emoción de la ira o de la rabia está aún más validada en los hombres y ha servido como una forma de proteger la tristeza. O sea, la ira cubre esa tristeza. Entonces, en trabajos corporales, quizás más catárticos, más de expresión corporal, ¿no? De vamos a golpear con este palo de espuma esas cosas que te han dañado en tu vida, ¿no? Sale una rabia que puede asustar, ¿no? Porque es el elemento emocional que más han utilizado, pero cuando acompañas desde la compasión, desde el no juicio, de repente esa rabia termina por diluirse y aparece una tristeza tremendamente encerrada, que es desbordante, ¿no? De decir, wow, esto estaba ahí debajo, claro, es que necesitabas capas de rabia enormes para que este maremoto no se escapase de su pecera. Sabes que Ujú. justamente por generalizaciones, en el caso de la mujer a veces sucede al revés, ¿no? Es la tristeza protege una rabia que me va a hacer menos femenina, menos deseable, ¿no? Y yo estoy todo el día en una tristeza que cuando aparto esa tristeza y dejo poner en grito el me cago en ya, que no quiero seguir, es muy liberador. Entonces, es entender que esto es puramente es un aprendizaje de género, pero las emociones están igual en hombres, en mujeres, en personas de África que en personas de Asia. Total. Sí, y qué interesante esos momentos en los que esa compuerta se abre, los que esas emociones salen
Y qué importante ese momento, pero también ese después, ¿no? Que creo que esto tiene ya más relación con esa parte identitaria, con ese, qué ha significado esto, ¿no? Eh, qué edad tenían las emociones que acaban de surgir aquí? ¿Qué edad tenían los comportamientos que acaban de salir dentro de esta sesión de terapia? Darle un significado a todo eso que ha salido a través de lo más puramente corporal o emocional, siento que es súper importante y siento que eso es como eso que acaba cambiando de alguna forma esas partes de tu identidad como más encapsuladas. Entonces, yo daría como mucho peso también dentro de esas intervenciones a eso que ha salido en esas sesiones como tan visceral, poder en las siguientes recogerlo y darle muchísimo significado y darle muchísima importancia a eso que ha salido y hacer que se integre dentro de la actualidad y dentro de la persona que eres. Siento que esto es un cambio muy fundamental dentro de las sesiones de terapia. Porque al final, para que eso se pueda integrar, si sucede dentro del espacio de terapia, es que pueda haber una gestión de esa emoción, Ujú. que no sea desbordante, porque entonces es retraumatizante, ¿no? Que yo Total. en terapia empiezo a explorar algo y acabo pues perdiendo los papeles, acabo una crisis de ansiedad, entonces el trabajo del terapeuta es de una previa validación, un previo acompañamiento, un conocer toda esa estructura para que cuando eso se dé, poder ayudarle a guiar, decir, vamos a parar aquí, vamos a revisar qué ha pasado hasta ahora, qué te está pasando, para que se produzca esa integración y no se produzca un desbordamiento que lo que haga sea retraumatizar y se vaya de sesión diciendo, ¿ves? No puedo, no soy una persona que pueda gestionar esto, o mi terapeuta se ha asustado al verme, o, ¿no? Entonces tiene que haber un trabajo previo de contexto antes de entrar en, vamos a empezar a mover hilos nucleares. Esto es Ya. con mucho cuidado y el trauma todos sabemos que es una cosa que, una herida muy protegida, con muchas estructuras, una cebollita, ¿no? Es capa, 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 y a veces dices, ¿cuántas capas llevo? Bueno, pues las que hagan falta Ya. para que la persona pueda llegar al núcleo al que quiera llegar, porque no es el que nosotros queramos, es el que la persona quiere y sienta, pues estar ya un poquito más adaptada o pudiendo gestionar mejor su mundo interno. Y tanto. Y ya para acabar, Adri, que me venía también una pregunta que no tenía contemplada en el guión, pero bueno, te la hago igualmente a ver qué surge. Em, ¿Cómo dirías para ti o cómo resumirías o quizá a través de una palabra ese antes y después, ¿no? No sé si queda bien así decirlo porque parece un programa de como en las casas, ¿no? Las reformas de casas, el antes y el después, pero esos hombres a los que te has acompañado a lo largo de tu trayectoria profesional y que han ido con sus diversas demandas, con sus diversas heridas, con sus diferentes realidades, ¿cómo ha sido para ti la forma en la que han cerrado el proceso de terapia, la forma en la que se han ido, la forma en la que han abierto sus alas y han dicho, bueno, Adri, hasta aquí hemos llegado, me voy porque ya tengo las herramientas? ¿Cómo has visto tú esa diferencia de respecto de cuando vinieron y cuando se fueran? Si pudieras resumirlo en una palabra, si pudieras resumirlo también, em, o aunque sea desde tu sentir, ¿no? La forma en la que tú acababas viendo a esas personas, cómo se iban al final de tus bracitos. Yo estaba intentando como buscar eso, ¿no? Como mientras te escuchaba como un elemento común y es difícil porque es difícil hacer, unificar todo esto, pero me venía como una imagen a nivel conversación. Yo trabajo principalmente online, aunque los retiros hacemos cosas presenciales, también han venido hombres. Yo lo vería como cuando comienza el proceso terapéutico es como nadar dentro de una pecera que se encuentra dentro del mar, ¿no? Y tú Ya, te tienes que meter en esa pecera y conversar con ese pescadito, sabiendo que fuera, todos sabemos que fuera hay mucho mar que navegar, ¿no? Entonces, cuando termina el proceso, el símil que me venía a la mente justamente era eso, ¿no? Decir, yo me quedo aquí donde estoy y veo que tú has ampliado el espacio de tu pecera y que... Entonces, me venían varios hombres, ¿no? Con los que pues, recientemente hayamos terminado el proceso y es justamente esa sensación, es decir, tiene muchos más recursos, pero su pecera sigue existiendo y eso es muy ya, importante. No es esta pecera ya no vale, no, esa pecera es tu lugar seguro y vas a poder volver a él cuando quieras, aunque no sea el más sano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ya sabes que fuera hay otras formas y bueno, ahora es tu decisión cómo quieres continuar tu vida, si quieres vivir en tu pecera, si quieres hacerlo un poquito más grande o si quieres explorar el mar, que es inmenso. total, qué bonito. Sí, al final creo que dentro de la interseccionalidad de la que hablábamos cuando trabajamos con ella en terapia, es decir, siempre, no creo que se trate tanto, y menos en este caso, de
quitar todos los factores que me han atravesado, sino saber que existen, saber que han existido y que existirán y contemplarlos dentro de mi realidad, ¿no? No obviarlos ni mucho menos, sino decir, vale, esto es lo que a mí me ha construido y esto es lo que a mí me sigue construyendo, pero ahora elijo, ¿no? Que de esa palabra elegir siempre hablamos mucho en los retiros, por ejemplo, Adri y yo. Totalmente. Para mí la palabra elegir, o sea, el verbo elegir es una de las bases en el proceso de sanar o de integrar el trauma. Es decir, Mm, hoy puedo elegir. Igual hace años no pude. No total. fui capaz porque las circunstancias así se dieron y no las puedo cambiar ya, pero hoy puedo elegir. Entonces, ¿qué quiero elegir? Pues me ha encantado, Adri, hablar de esto contigo, porque es que es un temazo. Además, creo que han salido conceptos súper interesantes, la perspectiva de género en terapia, el enfoque integrador, las diferentes masculinidades, la interseccionalidad. Bueno, temas que son súper interesantes, que a veces, no sé, siento que a veces obviamos un poco el gran papel del contexto y creo que tenemos que darle un peso tremendo a contemplar a la persona dentro de su realidad y dentro de sus circunstancias, ¿no? Y aunque podría dar para mucho más, porque como siempre me ¿Sabes? pasa cuando acabo los episodios digo, bueno, es que no sé por qué estoy cortando aquí, si podría seguir, pero yo creo que está bien hasta aquí, ¿no? Además me encanta la forma en la que hemos acabado hablando de elegir. Total, creo que ha quedado muy bonito y es cierto que es un tema que podríamos estar muchísimo rato y que invita a la reflexión, a generar debates, a construir. Bueno, es un tema que queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y seguir haciendo. Entonces, bueno, sí, está bien este espacio como para abrir esos caminos y que las personas que lo escuchen o nos vean, pues también puedan empezar a darle una vueltita a este tema, a ver qué sale. Sí. Y tanto, pues estoy segura, pero también deseo que a todas las personas que nos hayáis estado escuchando os sirva, os conecte con alguno de los pacientes a los que habéis acompañado o que os sirva para los futuros que puedan venir, que ojalá sean muchos más de los que ahora nos llegan. Y gracias, Adri, también pues, por tu tiempo, por tu energía, por tu generosidad al compartir todo lo que has compartido, que para mí, para nosotras es muy valioso, así que gracias. Para mí es un placer. Y y gracias también pues, a todas las personas que habéis estado al otro lado cediéndonos parte de vuestro tiempo, de vuestra energía también. Y nada, Y todos los que estéis por ahí. exacto. Un abrazo y nos vemos, escuchamos la semana que viene en el siguiente episodio. Adiós, que tengáis buen día. Adiós. Un abrazo.